Sesión 11, segunda parte, 23 de junio 2011. Comenzamos con preguntas de la presentación anterior y luego pues preguntas generales. ¿Por qué es importante reintegrarse de la enajenación? Pues porque el estado de enajenación nos separa de todos, lo que causa en el ser humano es un hueco existencial, una ansiedad, una angustia. ¿Okay? Entonces, en la medida que es importante superar una angustia, queremos superar ese estado de separación, ese sentimiento de separación de todo lo demás. ¿Okay? Esencialmente somos seres sociales, ¿okay? Como todo ser que existe en el planeta, somos el resultado de un proceso evolucionario o evolutivo de interacción con otros seres y con contextos geológicos, climatológicos, climáticos, etc. ¿Okay? Entonces, lo que pasa cuando nos sentimos enajenados es que nos sentimos aparte de, enajenados, separados de. Y es un estado falso, porque no somos aparte de. No somos aparte del clima, no somos aparte de nuestras relaciones, no somos aparte del agua, ni el aire, ni nuestra comida, ni nuestra cultura, ni nuestras ideas, etc. Simplemente somos manifestaciones incorporadas de una serie interminable de interacciones. Entonces, ir por ahí con la falsedad, la interpretación falsa de la realidad, ¿okay? Pensando, sintiendo, creyendo que uno es aparte de todo lo demás, pues es como tratar de conducir en una ciudad y tienes el mapa de otra. Pues no vas a ir a ninguna parte. Y donde en tu mapa dice que ves derecho, en la realidad hay un edificio. ¿Okay? Y te chocas, o sea, te vas a chocar con la realidad. Entonces, simplemente, ¿por qué hay que superar ese estado de enajenación? Porque tenemos que alinearnos con la realidad para estar en armonía con ella y con nosotros mismos. Shoddy mencionó que la única realidad que cuenta para el humano son las ideas. ¿Se refería porque en nuestra mente se representa la idea que tenemos de cada cosa, o a qué se refería? Porque el ser humano se maneja, existe, vive de acuerdo a representaciones mentales de las cosas, no a las cosas mismas. Por eso tenemos lenguaje, por eso tenemos arte, por eso podemos crear tecnología, por eso tenemos cultura. No podemos evitarlo, es tal como funciona nuestro sistema nervioso central. Vemos algo y no es el algo, es lo que representa. ¿Okay? Y si no tenemos, por ejemplo, una explicación científica, dale un poco de tiempo y vamos a crearnos nuestras propias supersticiones o mitos o algo, pero las cosas no pueden ser lo que son. Siempre tienen que representar algo. Entonces vivimos empapados, inmersos en un universo de ideas creados por nuestra propia especie, en esa quinta dimensión. Entonces lo único real que importa son las ideas. ¿Más preguntas? Siguiendo con esa pregunta,
¿hasta qué punto se puede vivir sin ideas y hasta qué punto no es conveniente? Porque es entendido que por convenio es bueno vivir con ideas, si no uno no pudiese existir, pero ¿hasta qué punto se puede vivir sin ideas o no es? Okay. ¿Cuál es la segunda derivada de x al cubo? Ni idea. Exactamente, exactamente, ni idea. Que la primera derivada es 3x al cuadrado, la segunda derivada sería 6x. ¿Okay? Algo de idea tengo. No se puede ir por la vida sin ideas. El ser humano necesita, manejamos ideas. El cerebro es el órgano de las ideas, que es simplemente decir el órgano de la imaginación. ¿Qué tuve que hacer para para sacar la respuesta? X al cubo, que la transformación, primera derivada, es que el exponente multiplica a la constante y restas 1 del exponente. Entonces de x3 vas a 3x2, x al cuadrado. Siguiente derivada, pues aplicas el proceso otra vez. El cuadrado multiplica a la constante, ¿okay? 6x. El 2 se resta 1 y te quedas 6x elevado a 1, o sea 6x. ¿Okay? Pero ¿cómo estoy haciendo eso? En mi cabeza. Son imágenes mentales, ¿okay? Representaciones, ideas. No podemos ir por la vida sin ideas. Y el gran desafío para el ser humano es darse cuenta de esa simple realidad, que la única realidad para nosotros que cuenta son las ideas. La muerte no existe, es una idea. No existe la muerte, existe la ausencia de vida, que es diferente. Pero la muerte como algo por ahí que va matando, cortando hilos y esas cosas, no existe. Pero necesitamos atribuirle una idea al fenómeno de ausencia de vida, de que hay vida y después no la hay. Pues no podemos simplemente estar con eso, no podemos limitar la idea a algo básico, fundamental, el sistema orgánico que antes llevaba a cabo ciertos procesos metabólicos que permitían que esa entidad operativa siguiera respirando, reproduciendo, consumiendo, etc., ya no funciona. Y ahora los procesos metabólicos son de qué? Su descomposición. Otros seres vivos están alimentándose de él. Ya no come, da comida. Esa es la muerte. No existe, simplemente la ausencia de vida. De vida en una forma, pero se transforma en vida en otra. Pero no podemos dejar eso tranquilo, no. Tenemos que crear toda una serie de ideas y qué va a pasar con ese ser, ese individuo, que a dónde va a ir esta parte imaginaria, etcétera, etcétera. Comentaba, por ejemplo, las 7 virtudes de samurái y también por ahí mencionó varios palabras de la identidad del guerrero. Mencionó una serie en la siguiente cinta. Todas son ideas. Todas son ideas. Todas son ideas. Entonces, son ideas, nosotros tenemos ideas. Aquí lo inteligente, podríamos decir, es seleccionar o fijar en mí ideas que me den serenidad, que me den armonía, o sea, ese es el actor inteligente, ¿no? O de eso se trata, pero todas son ideas. Estas son ideas, puedo tener mis otras ideas que me perturban la mente en lugar de serenidad, ¿no? Sí. Es nomás cambiar ideas por ideas y escoger las que más me convienen, las que me dan serenidad, paz, etc. ¿Hay una pregunta ahí o son de tu comentario? Es el comentario y bueno, la confirmación de su parte. O sea, okay. Son ideas también, son ideas... Hay ideas y hay ideas que están más de acuerdo con propiedades biológicas, por ejemplo. ¿Okay? La idea de la inmortalidad no cuadra con la realidad, con las propiedades biológicas. Entonces es una idea que causa conflictos. Entonces queremos ideas que estén alineadas, armonizadas con
una realidad empírica. Las personas se mueren, se descomponen, igual que un mono se muere y se descompone. Nosotros y los bonobos tenemos algo así como 98% de nuestro ADN en común. ¿Okay? Lo único que nos diferencia, o sea, aparte de las propiedades y características físicas, es esto. Nosotros podemos manejar, mejor dicho, nos cuesta evitar manejar ideas constantemente. No hemos aprendido la importancia de la idea. Lo único que es un ser humano, aparte de su cuerpo físico, pero aquí lo que se maneja, ¿okay?, son ideas interrelacionadas, lo que venimos a llamar un paradigma. Yo os he mencionado muchas veces el término paradigma personal. Es como tus ideas, las ideas que tienes, cómo están desarrolladas y cómo se interrelacionan. ¿Okay? ¿Cuáles son los esquemas? ¿Qué son esquemas? Pues ideas interrelacionadas. Entonces, por ejemplo, si yo digo Nin, ¿okay?, pues está Yaiba y Shin. Nin es una idea compuesta de Yaiba y Shin, conjunto. Entonces, cuando las ideas son un poco compuestas y nos ayuda a interpretar otras ideas, encajarlas, pues los llamamos esquemas. Cuando los esquemas son más complicados, los llamamos paradigmas. Paradigmas son ¿para qué están? Para interpretar problemas, analizar problemas y resolver problemas. Nosotros vamos por la vida tratando de resolver problemas. Es lo que significa ser vivo. Resolver el problema de continuar nuestra vida, nuestra existencia física y material. Desde el punto de vista puramente biológico, de la biología molecular, nuestro único propósito es de propagar nuestros genes. Todo lo demás simplemente son pues problemas mentales que tenemos y artificios que creamos. Pero el propósito, y dentro, o sea, en el agregado, es simplemente propagar la especie. Ni el individuo no cuenta para nada. Lo que cuenta es la especie. ¿Va a continuar la especie? Bien. ¿No va a continuar la especie? Problema. El individuo no cuenta para nada. ¿El tigre que existió hace 1000 años le importa a alguien? No tenemos ni idea de cómo era ese individuo. Lo único que cuenta es que hay un tigre o hay tigres ahora. Y lo que cuenta es que los tigres ahora están en peligro de extinción. Ups. Ese es el problema. Lo que cuenta es propagar la especie. Hay ideas que propagan mejor la especie, porque nuestra especie sobrevivió gracias a la capacidad del cerebro, ambiente cerebro, ¿de qué? De la imaginación, es decir, de ideas, de manipular y producir y discernir, analizar ideas. Hay ideas que nos van a fomentar nuestra propagación, y hay ideas que nos van a llevar a la extinción. Buenas ideas son las que nos van a continuar, nos llevan a asegurar nuestras malas ideas, como bombas atómicas, contaminar el medio ambiente, eliminar todos los árboles, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a la extinción. ¿Okay? Buenas ideas son las ideas que infunden, inculcan, propagan una armonía a nivel individual en nuestras mentes. Como hemos visto, la guerra simplemente refleja una belicosidad dentro de nuestra mente. ¿Okay? Es un reflejo del problema existencial que tenemos, de ese estado de enajenación que queremos más y más y más y nunca nos conformamos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo tapar el agujero, no sabemos cómo rellenarlo. No tenemos ni idea. No lo hemos analizado bien, no lo hemos reconocido bien, no hemos sabido, no tenemos los paradigmas que hay a nivel general para poder reconocer el problema y mucho menos resolverlo.
porque tenemos otras ideas que son incompatibles con nuestra realidad biológica y la realidad material. Tenemos ideas de inmortalidad, tenemos ideas de otras dimensiones, ¿okay? No nos sirven. Y si no cambiamos esas ideas, nos vamos a extinguir. Tenemos la idea de que estamos aquí y vamos a estar aquí siempre. No es cierto. Otros de nuestros ancestros, primos hermanos como los neandertal, ¿okay?, tuvieron mucho más tiempo que nosotros y luego desaparecieron. No fueron capaces de generar las ideas necesarias para ajustarse, ajustar su medio ambiente con herramientas, etcétera, escudarse de ella, para sobrevivir. Entonces, nuestra supervivencia no está garantizada, ni con mucho. Fijaros el daño que hemos hecho los últimos 200 años a la Tierra. Vivimos ahí. Es como la persona que tiene un departamento pequeñito y nunca usa el baño. Nunca usa el baño, va por todas partes, ¿ok? Ahí y luego se queja de que apesta. Pues tarde o temprano, ¿ok?, se va a enfermar de eso. De su falta de higiene. Nosotros no. ¿Y dónde viene eso? Pues vienen de ideas que tenemos. Más preguntas. Yo tenía una pregunta sobre la metaconciencia. ¿Qué tan útil puede ser? Pues indispensable si vas a estar analizando tu forma de pensar, tu forma de sentirte y tus emociones y tu conducta. Tienes que estar observándote. Tienes que estar observándote. Si no estás observándote, pues ¿cómo vas a corregirte? ¿Cómo vas a darte cuenta de los patrones que puede que no sean adaptables, puede que no sean servibles, puede que sean perjudiciales para ti y para los demás a tu alrededor? Entonces, ese es el propósito de mindfulness, establecer esa metaconciencia, una conciencia que analiza hasta tu conciencia. Pregúntate varias veces, por lo menos al día, a la hora, cada momento, ¿qué estoy pensando? ¿Y me sirve? ¿Es lo que debería estar pensando? Por ejemplo, ¿quién no ha tenido la experiencia alguna vez en su vida, sobre todo si habéis tomado muchos exámenes, de estar en pleno examen y de pronto darte cuenta que estás pensando en algo que no tiene nada que ver con el examen? Y dices, espérate, me queda menos de una hora, ¿okay? He estado aquí todo el semestre, he pagado dinero y estoy pensando en esto. No importa lo que sea eso, el caso es que no estoy pensando en mi examen. Eso es muy común. Eso es muy común. Y el reloj pasa. Pues así es la vida. Y al final, tus últimos momentos, que llegan a todos, lo último que quieres es darte cuenta que desperdiciaste tu tiempo, que no valió para nada, de que fue inconsecuente. Eso es el infierno. Date cuenta que viviste una vida sin propósito, que tal vez no hubiera importado si no hubieras existido. Por eso es importante la metaconciencia. ¿Okay? Es tener el mapa, la brújula, ¿okay?, y el objetivo, tu destino, ¿okay?, presentes aquí en todo momento. ¿Qué es lo importante? En cualquier momento dado tienes un número de opciones en lo que estás haciendo, lo que podías estar haciendo. ¿Estás haciendo lo más importante o estás perdiendo el tiempo? Perder el tiempo es perder la vida. Yo tenía una pregunta de esto, si podría comentar un poquito más acerca de lo que comenta, saber lidiar con la adversidad es ideal para la felicidad del ser humano. ¿Cómo podríamos aplicarlo?
Okay. Demasiadas veces, sobre todo en la cultura occidental, se nos ha implantado la idea de que para ser feliz las cosas, el contexto, la situación tiene que ser de alguna forma u otra ideal, o sea, de acuerdo a una idea. ¿Okay? Contexto, situación que casi siempre está fuera de nuestro control. Entonces, ese estado de satisfacción, que llamamos alegría, pues difícilmente lo vamos a conseguir, mucho menos mantener, si no está bajo nuestro control, si siempre está dependiendo de cosas externas. Lo único con lo cual puedes contar en la vida, aparte de la muerte, es que va a haber adversidad. Eso es básico, fundamental. Nacer es una adversidad. A lo largo de la vida vas a estar repleto de adversidades que te van a encarar. Entonces, si para ser feliz, ¿sí?, tienes que limitarte a las situaciones en las cuales no hay adversidades, vas a ser muy miserable en la vida. Si por lo contrario aceptas que la condición vital es una condición de superación de adversidades, todo ser vivo constantemente está en la batalla para la supervivencia. Todo ser vivo, planta o animal, bacteria, todo ser vivo está batallando para la supervivencia. La única forma de ser feliz es aceptar ese estado, y derivar un significado, un placer de la adversidad misma, en cuyo caso siempre vas a ser feliz, porque no te van a faltar adversidades. Y los momentos en los que no los tienes, pues vas a estar tan a gusto, tan sereno. Pero no porque estar buscando necesariamente eso, sino porque los vas a reconocer y los vas a saber apreciar. Pero estar vivo y encararte y superar adversidades es una misma cosa. Lo que pasa es que en el mundo occidental nos han inculcado la idea de que lo ideal será el paraíso donde no hay ninguna adversidad, donde la temperatura es ideal, donde toda la comida es perfecta y encima nunca engorda, ¿ya?, donde todos los canales de televisión nunca tienen comerciales y siempre tienen lo que a nosotros nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha inculcado una idea falsa que no tiene nada que ver con la realidad, y por eso estamos batallando con ella como cultura y civilización. Odiamos la realidad, buscamos algo que no existe, buscamos una idea de un estado imposible. Por eso es importante que aterrizar, reconocer nuestra esencia biológica, que volver a nuestras raíces, darnos cuenta de que las ideas mismas simplemente surgieron como resultado de un aparato biológico que evolucionó para poder superar adversidades. Nuestra capacidad de engendrar ideas es simplemente una herramienta para lidiar con adversidades. Lamentablemente se nos escapa, porque no sabemos cómo manejarlo, y nos crea las peores adversidades imaginables. Que es como, he visto El aprendiz del brujo, esa que empieza con sus encantamientos para que la escoba y todo eso, la mopa, vayan limpiando el castillo y eso, y cuando se da cuenta pues no sabe cómo apagarlo y apagarlos, y los va cortando en muchos, y luego pues
pues cada pedacito crece y hay más escobas y es un desastre. Pues así somos nosotros con nuestras ideas. Las ideas son para ayudarnos a superar y lidiar y aceptar y encarar, derivar significado de la adversidad. Punto. No para pensar que podemos evitarla. No para pensar que una existencia ideal sería sin adversidades. Porque tengamos la idea de ello, no significa que sea una buena idea. Este es poquito largo, pero todo es interconectado, todo es todo. Todo es todo. Todo es todo, Señor. Entonces, vamos. Yo recuerdo unas semanas hacer que eran dos preguntas. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Ujú. Y yo era pensando en estas preguntas durante esta semana por muchas cosas, aspectos y hoy durante el seminario antes. Y yo era, para parte de esto, el quién soy, yo era mirando un programa otro día sobre que seres humanos y debilidades y todo esto de... Todo de qué soy, qué somos. Era un ejemplo muy bien que hablar de esto sobre en otra parte del universo, muchos años de ser, 1,000 millones. En un asteroide choque otra, un particle, meteorite, Partícula, un meteoro. meteoro, se va en su viaje a la Tierra. Pasa mucho tiempo y era evolución de los humanos y era un hombre joven como tú, por ejemplo, 17 años, más o menos en una fiesta y al lado de la alberca, ahora en este momento, otra cosa, vive en el momento. Muchas frases y voy a conectarlos. Permíteme. Okay. Y él era hablando con una chica y ella no quiere hablar con él. Ese fue otro, hablar con ella no quiere hablar con él. Él se fue a otro lado de la alberca y es hablando con una chica a su lado derecha y él está hablando con ella. Y en este momento, este meteorite, El meteoro ¡boom! le choca Le choca y mata. y lo mata. Imaginaste la cadena que pasa, todos los eventos, por este momento. Si él era otro lado de ella, sobrevive. Sí. Si él era mirando ella, en lugar de puntando en esta dirección, sobrevive. Y este Hubiera es quien, sobrevivido. desde mucha altitud, este es quien, o qué somos, débiles. Sí, débiles. Débiles. Solo una colección de átomos y nada más, con una chispa, la chispa que usted era hablando. Y sin esta chispa, no hay vida. Pero ¿qué es este chispa? Nadie sabe. Es una colección de átomos y ya, un día aquí, un momento, Y un momento. ¿tenemos otro momento? No. Y por otra parte, ¿quién somos? Yo era leyendo tu diario de Senin sobre su viaje al otro lado y junto con sus 4 generaciones de Overtons. Y yo era pensando durante mi leyendo de este diario que, aquí es su papá, este hombre grande,
negro, y como ahora tú, un mezcla Ujú, con una mujer de España y él, ujú, y su hijo y su nieta, ujú. y otra cadena de momentos que ellos son juntos. Ujú. Con su nieta es el producto de su hijo Ujú. y esta mujer de Hungría. Hungría, sí. Sí, sí, mi nuera es de... Imaginaste que si era un momento, 30 segundos aquí o allá, estas 4 generaciones, casi no existe. Ujú. Entonces es muy interesante que somos y quién somos en este aspecto. Y si quieres comentar más profundo, Mira, a mí es interesante, es fascinante. el azar juega un papel muy importante en nuestra existencia. Estamos sujetos hasta cierto punto, un gran punto, a procesos los cuales no tenemos ningún control. Ajá. Y esa idea de no tener control molesta al ser humano. Sí. Esa idea de no tener control molesta al ser humano, frustra al ser humano, le quita el sueño durante las noches al ser humano. Entonces tenemos que tener ideas para tratar de contrarrestar, ¿okay?, el efecto del azar, porque el azar nos recuerda que simplemente somos pequeñas manifestaciones, como dice, agregados de moléculas Yeah. en el espacio y el tiempo. Y ya. Es todo. Pero no nos gusta eso. No. Entonces tenemos que pensar que nuestra existencia tiene sentido. Y algo todopoderoso maneja las cosas de una forma la cual nuestra existencia, los momentos y eso tienen un sentido y forman parte de un gran plan, ¿okay? Ujú. Porque no queremos aceptar, nos cuesta aceptar que estamos tan sujetos a Ujú. meteoritos que Ya. pueden caer del cielo, ¿okay?, o otros eventos sobre los cuales no tenemos control. Y volvemos a la importancia de poner énfasis en lo único con lo cual tenemos control, y es esto. Lo único con lo cual podemos aspirar a tener control es nuestra mente. Y el primer paso de tener control mental es aceptar que no tenemos control. Hay que aceptar que no tenemos control. Hay que aceptar que hay eventos Ujú. estocásticos, o sea, al azar, los cuales afectan nuestras vidas, los cuales no tenemos control. Pero el ser humano quiere control. Y hay dos formas. Una funciona, controla tus pensamientos, tus emociones y tu conducta. Controla las ideas que permites que engendren en tu cabeza. Y entonces lograrás ese control mental y esa serenidad. Ujú. El otro es tratar de controlar todo a tu alrededor, ya sea físicamente o a través de fantasías, creando Dios o dioses y eso, y siempre estarás frustrado porque no es posible. No es posible. Y un punto más, la pregunta que era sobre quién era antes su nacimiento. O Ujú. Este era Era la pregunta en ¿Qué era el tu sonido estado? del bambú. ¿Cuál era tu estado antes de nacer tus padres? Ajá. Yo era aquí siempre, porque estoy parte de todo. Exacto. Y en mi opinión, esta es la respuesta. Yo era aquí, pero
solo esperando para esta acumulación de los átomos en esta configuración. En esa configuración, exacto. ¿Verdad? Porque todo es todo. Y existe para siempre. Está iluminando Joshua. Pero Gracias, es darse cuenta, es esa realización, es darse cuenta de esa verdad. Y esas son las cosas que liberan, esas ideas liberan, aceptar esa idea de que venimos del todo de la nada y allá vamos. Y ya. Y para mí esta idea es la inmortalidad, porque cuando me chispa, no tengo mi chispa, y tengo ausencia de la vida, mis moléculas son aquí todavía. Pues sí, la energía, Parte de todo. la materia y la energía simplemente se reintegra al todo del cual vino. Pero podemos aprovechar, debemos aprovechar la oportunidad que esta configuración única Sí. aporta para darnos cuenta de esa maravilla Ujú. y liberarnos de toda la carga que la imaginación va creando por sí sola y hacer el trabajo ese de cultivar la mente, disciplinarla, entendernos a nosotros y darnos cuenta de esa realidad. Sí, Pregunta. Yo tengo una un poco larga que viene con explicación también. Es sobre el propósito a nuestra existencia. Me pregunto, ¿cómo puede haber uno? Usted mencionó que nos gusta creer que hay un ser superior a nosotros que tiene un plan o algo así y que formamos parte de este mismo y eso nos da una razón de ser, pero aún así, ¿cómo podemos tener propósito? ¿Y por qué necesitamos uno? ¿Por qué no solo somos? Mira, una hormiga simplemente es. No tiene sistema nervioso central, no tiene la maquinaria para preguntarse si hay propósito o no hay propósito. Simplemente es su programación genética que le dirige. Hemos visto eso en esta serie, vimos vimos el gato doméstico, vimos el tigre, vimos el chimpancé, vimos el neandertal. Propusimos estas preguntas. Llegando al ser humano, por la evolución de la mente del cerebro, no puede estar en el aquí y el ahora de simplemente ser. Está siempre allá en el entonces, haciéndose preguntas acerca de, por ejemplo, el meteorito que mata al muchacho y si hubiera estado aquí, hubiera estado allá, etcétera, y cómo eso impacta nuestra existencia y cómo eso implica nuestro significado de la vida, etcétera. Solamente nosotros como especie podemos preguntarnos eso. En un ejemplo análogo, en otro escrito, hablé de la cebra, que llega llega el león, la trata de matar, no le mata, la cebra se pregunta nada. De pasto come. Este ejemplo es del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Why zebras don't get ulcers? Robert Sapolsky. Y es un libro dedicado a precisamente eso, los efectos fisiológicos de tener imaginación. ¿Okay? Cebra no se hace esas preguntas, solamente nosotros nos hacemos esas preguntas. Y nuestro cuerpo sufre cuando no encontramos respuestas satisfactorias a esas preguntas. ¿Por qué es importante atribuirle significado a la vida? Porque si no vas a ser miserable, vas a estar miserable
Si no es importante para ti no sentirte miserable constantemente, ¿okay? Entonces pues tienes que encontrar significado. Si no te importa ser miserable, pues no hay problema con eso. Pero si no quieres sentirte miserable, ¿okay? Y encontrar un significado en todas las pérdidas, los dolores, los sufrimientos, etcétera, que conlleva la vida de un ser vivo, la existencia de un ser vivo encarándose con innumerables adversidades entre el momento que nace y el momento que muere. Okay. Pues al encontrar el significado, superamos el sufrimiento que esto causa esas adversidades. Okay. Tenemos que aprender a manejar y en muchas formas superar los problemas que causa la imaginación, que causa esta máquina de ideas. ¿Más preguntas? Y tengo la otra pregunta, que es ¿qué posible utilidad podría tener pensar si tenemos propósito o no? Pues el problema es que trata de no pensar. Trata de ir por la vida sin pensar. Trata de pasar unos segundos sin pensar. Sin pensar en que están pasando unos segundos y no has pensado. Lo cual ya es pensar. No funciona. Okay. Este sistema no lo permite. Tiene que estar pensando, sintiendo, es consciente. Entonces, hay que aprender cómo manejar esos pensamientos. ¿Ves, por ejemplo, a imágenes de niños 7 u 8 años sin cabello, víctimas de cáncer? Es difícil no pensar o no sentir algo al respecto. Y la pregunta, ¿por qué?, surge. Al menos que uno sea inconsciente, sea completamente egoísta. Pero tarde o temprano, si no es eso, habrá otras cosas que te hagan preguntar ¿por qué? Simplemente cuestión de la madurez emocional de un ser humano. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres con conciencia social. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué le pasa eso a él? ¿Qué hizo? No pudo hacer gran cosa. Tiene 6, 7 años. ¿Cómo va a tener leucemia? El estar, existir en el mundo, o el sufrimiento propio o el ajeno, te va a llevar a hacer preguntas. A preguntarte por qué está sucediendo lo que sucede. ¿Por qué nos comportamos como especie de esta forma? ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿okay?, es un órgano que evolucionó para analizar patrones y encontrar significado. Cuestionarse. Entonces, tratar de evitarlo no funciona. Lo que tienes que hacer es aprender a manejarlo y controlarlo. De ahí las religiones. Jamás se ha encontrado una comunidad indígena, nativa, de seres humanos sin algo que llamemos o designemos como una religión. Nunca. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central pregunta. Y si no hay ciencia, algo para dar la explicación, inventamos, lo imaginamos. No podemos estar sin explicaciones para las cosas. ¿Por qué sale el sol por la mañana y se pone por la noche? Las religiones daban esas explicaciones, ahora tenemos otras. Pero todavía hay cosas que la ciencia jamás puede explicar porque no son empíricas. ¿Qué pasa cuando morimos? Por ejemplo, ¿por qué los niños sufren? ¿Por qué los malos avanzan?
etcétera, etcétera. Y nuestro cerebro, ¿okay?, evolucionó para tratar de encontrar, o si no, atribuir respuestas. Entonces hay que aprender, no se puede evitar, no puedes evitar la responsabilidad de llevar un cerebro humano. Simplemente tienes que, ¿okay?, encararte con ella y aprender cómo usarlo. Más preguntas. ¿Cómo? Bueno, ¿Tenías más preguntas? Ok. ¿Cómo programarse, Shoai? O sea, con todo este contexto de bueno, ya lo he estado comentando y todo, pero ¿cómo poder con su anotación también en el diario de Eugenio, de la autorrealización, de la elección? O sea, ¿cómo también uno puede desprogramarse para la elección? ¿Sí me explico? Bueno, es un proceso. Es un proceso y no es un proceso lineal, o sea, no hay una receta, haz esto, luego haz esto. Hay diferentes enfoques que uno puede, pero a grosso modo, pues hay ciertas cosas que tienen que llevarse a cabo. Uno tiene que darse cuenta, primero darse cuenta de que su paradigma personal no funciona. O sea, es lo primero, darse cuenta de que, porque el ser humano no, el Kaizen no es algo que sea inherente típicamente en nuestra especie. ¿Okay? Nuestra especie típicamente funciona, hasta que no está roto, no me molesta en arreglarlo. Y muchas veces está roto y tampoco me molesta en arreglarlo. Hasta que no lo necesite, no le doy importancia. O sea, las personas fuman y hasta que no tienen cáncer no se preguntan. Y luego ves a las personas aún con cáncer fumando. Ese es el ser humano. Pero lo primero es darse cuenta, aceptar de que hay que cambiar algo aquí. Luego hay que poner atención a qué es lo que hay que cambiar. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cuáles de mis ideas no concuerdan con la realidad que estoy observando? ¿Okay? Entonces estamos entrando ya primero en superar esa denegación. Y una vez que dejamos de denegar la verdad de que no funcionamos, ¿okay?, hay que proceder a analizar por qué no y en qué consiste nuestra disfunción. Y ahí es cuando ya estamos puestos y dispuestos para este tipo de análisis de nuestra estrategia existencial. Ir a primeros principios. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Porque si estoy todavía andando por las ramas de que, pues, si soy el resultado de extraterrestres que cayeron o un poco de barro que otro tipo de extraterrestre estornudó en mí, o quién sabe qué, nunca voy a llegar a un resultado, ¿okay?, aceptable, funcional. Es como cualquier problema. Tienes un problema de física y no lees bien el enunciado, pues tu resultado va a estar mal. Todos tus procesos vas a acabar aplicando los teoremas, los principios, las ecuaciones equivocadas. Entonces hay que ir a primeros principios, ¿qué soy? Y aceptarlo. Y todo lo que viene, ¿okay?, a consecuencia. Somos animales. Simplemente somos animales, hemos evolucionado en un contexto, sobrevivimos en un contexto, cambia la gravedad, la fuerza de gravedad, auméntala o limítala, disminúyela y ya no sobrevivimos. O sea, estamos limitados a ciertos parámetros de fuerza gravitatoria, contenido de gases en el oxígeno, etcétera, etcétera. Temperatura aumenta mucho o disminuye y tenemos problemas, etcétera. Cambia la cantidad de luz. Ponnos en un ambiente en el cual no hay luz, hay muy poca luz durante 12 meses
Y el índice de suicidio, ¿okay?, aumenta dramáticamente. Suicidios en Noruega, Finlandia, Alaska y eso. ¿Por qué? Porque choca con nuestra realidad biológica. Somos seres biológicos, ¿okay? Y partiendo de ahí, ya vas a limpiar, ¿okay?, muchas ideas, muchos esquemas que simplemente son disfuncionales. Empieza a construir el edificio, ¿okay?, de tu identidad. ¿Quién soy? Una vez que estableces, ¿okay?, la base, que soy, y aceptas y limpias mucha de esa basura que nos han inculcado, ya puedes empezar a preguntar, bueno, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Y buscarte una identidad, forjarte una identidad y ahora ya operar de acuerdo con ella. Pensamientos, emociones, conducta. De acuerdo con esa identidad. ¿Cómo hizo Don Quijote? Exactamente, ese es el proceso. Quiso ser caballero andante. Leyó acerca de caballeros andantes y en cada momento, cuando tenía una situación, decía, bueno, ¿cómo hacía Amadís de Gaula y este y lo otro? Porque esos eran caballeros, eso es un modelo de caballero. Ok, entonces tengo que pensar así, sentir así y comportarme así. Y todas las ideas que surjan, que estén contrarias, ¿okay?, a esos esquemas, eliminarlas. Es un proceso constante, continuo. ¿Okay? Igual que nunca podemos comer y estar saciados para siempre. No, comemos el desayuno y para el almuerzo ya tenemos hambre, sino antes. Y almorzamos y a media tarde tenemos y comemos, pues es lo mismo. ¿Okay? Uno tiene que estar constantemente renovándose y, ¿okay?, consciente de, y ese modelo sí lo quiero cambiar un poquito, etcétera, etcétera. Es un proceso, es mente Kaizen. Gracias, Shara. ¿Más preguntas? Los veo muy oscuro, Carlos. La pregunta también muy obvia, como nosotros le he preguntado, pero en los diarios de un zen siempre inicia, casi siempre poniendo ubicación, estado anímico, estado físico, estado cognitivo. Y bueno, pues va variando en cada día, ¿no? Pero el hecho de que haya seleccionado esta manera de iniciar su bitácora es como ubicarse, como ser consciente. Veo como la aplicación de varios principios ahí, ¿no? O sea, me hago consciente, metaconciencia puede ser aquí, por ejemplo. Pero me parece interesante, pues siempre inicia con esas, mi estado anímico, mi estado físico, mi estado cognitivo, y luego ya se va el ojo del águila, el espíritu del carcayú, y ya después empieza con la bitácora. Pues ya comentar un poco al respecto. Pues es una ubicación, digamos, existencial, ¿no? ¿Cuál es mi estado de ánimo, mi estado emocional? ¿Cuál es mi estado físico? ¿Qué me duele hoy? ¿Okay? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cuál es mi estado cognitivo? ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo está el sistema cognitivo? ¿Cómo está el sistema corpóreo? ¿Cómo está el sistema emocional? Más o menos. Antes de arrancar motores, ¿okay?, revisa los paneles, cómo está esto, cómo estamos de gasolina, cómo estamos de agua, cómo estamos. Es simplemente, pues, el ojo del águila, vista panorámica, la perspectiva panorámica. También es otra forma de decir, cómo
cómo está todo, es la visión panorámica en el sentido más amplio posible. Y el espíritu del Kalkayu es ese espíritu, si conocéis algo del Kalkayu, es un animal inagotable, no se cansa, no se rinde, siempre está en movimiento, es implacable. Pues es una reafirmación, por decirlo de alguna forma. Pero es una forma de programarme antes de, es como, podemos decirlo como un ritual, de alguna forma, antes de lanzarme a escribir lo que voy a escribir. Queda poco tiempo, ya no sé si hacerle más preguntas. Bueno, pues dale, a ver, Entonces, vamos a aprovechar hasta el último momento. no, pues me parece muy interesante el concepto de la mente-cuerpo que maneja precisamente pues, en el diario de un Zen, precisamente el día de hoy, ¿no? Maneja ahí un concepto de mente-cuerpo, ¿no? De cómo el mismo cuerpo de alguna manera pide como esa adrenalina que le inyecta el andar en bicicleta, y menciona como hay otra gente que tiene otras adicciones también y su cuerpo se le exige, pudiera ser una droga, ¿no? Una droga, una metanfetamina, etcétera. Y su cuerpo también les exige eso, pues pero en su caso también menciona que es como una droga, como una adicción, pero benéfico, pues. Entonces, Pues sí, cuando son hábitos propicios y, como dijiste, benéficos, pues no lo llamamos adicciones, pero el ser humano es un ser de hábitos y costumbres, como tantos animales. Entonces, creas el hábito y pide el cuerpo, la mente, pide que se continúe ese hábito. Entonces, la importancia, por ejemplo, lavarse las manos antes de comer. Yo he intentado no lavarme las manos antes de comer. Y causa una sensación ¿cómo explicarlo? No, y tengo que irme a lavar. Simplemente por experimento, así, no voy a ver hasta qué punto puedo llegar en el proceso de manejar la comida sin lavarme las manos. Y no llego muy lejos porque es como un fastidio interior, es como algo dentro de mí se está retorciendo y no lo aguanta y, ok, ya voy a lavar. Es un buen hábito. Pero el seguir hábitos es algo propio de nuestra especie. Por eso, que como tú has mencionado en varias ocasiones, yo digo que la rutina es el refugio del perseverante. Hacer esas rutinas, establecer las rutinas, te ayuda a perseverar. Y es muy importante eso, cuando a tu pregunta de cómo programarse, establece las rutinas y usa herramientas para inculcar las rutinas. Si veis mi blog de Cumplir o Morir, es una herramienta que me ha servido de hecho de mucho para establecer las rutinas. Y entre más lo haga Shoai, más se hace más arraigado hábito, está. más arraigado y después de manera automática, como en este caso, ¿no? Exacto. Hace uno las... Esto por la mañana y no importa lo cansado que estaba, tenía que ir y empezar el día montado en bicicleta. Y eso, ¿por qué? Porque al final hay una satisfacción física pero mental. Lo hice. Son las 7 y poco de la mañana y ya hice mi bicicleta, ya preparé mi lista de quehaceres, ya hice mi despertar del dragón, etc. Y es una sensación muy satisfactoria, que muchos no han comenzado todavía su día y ya he hecho más que muchos hacen para la mitad del día. Entonces, eso es programarse.
antes de ello tuvo que definir qué es lo que iba a programar, ¿no? Lo definió y luego se dedicó a establecerlo. Pues. Primero, me conviene esto, ahora Pero- lo repito. Y es un proceso, porque necesito las herramientas, dije, necesito desarrollar la herramienta para esta programación que quiero llevar a cabo. Y la herramienta fue mejorando, había definitivamente un Kaizen y un Kaikaku ahí en la herramienta. Si seguís, lo dejé en los blogs porque podéis seguir el proceso de cómo fue desarrollando la herramienta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a cortar antes de que la cinta corte, porque nunca se sabe si sigue grabando hasta lo último. Gracias. Bueno, muchas gracias Buenas muchachos noches. y hasta la semana que viene.